Muy bien, vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Iniciamos este nuevo año esperando que Dios se mueva entre nosotros con gran poder. Iniciamos este nuevo año con esperanza, esperando que Dios cambie en nuestras vidas las cosas que tiene que cambiar, esperando que Dios se mueva en nuestra comunidad latinoamericana, en nuestra comunidad hispana en esta ciudad. Comenzamos este nuevo año esperando que muchas personas, hispanos, aquí en Roswell puedan conocer el mensaje del Evangelio y sus vidas puedan cambiar. Comenzamos este nuevo año anhelando que el reino de Dios avance sobre nuestra ciudad, pero sobre todo sobre la comunidad hispana. Comenzamos este nuevo año esperando que Dios levante un avivamiento en esta ciudad, especialmente entre la comunidad hispana. No sé cómo usted está iniciando este año 2025, no sé cómo están sus baterías espirituales y emocionales. Puede ser que haya iniciado este año cansado o cansada, agotada, sin fuerzas espirituales o emocionales, o ha perdido la esperanza. Tal vez está sin ganas de soñar, sin fuerzas para seguir luchando, o está enfrentando una prueba, una dificultad, un momento difícil en la vida, una enfermedad, un conflicto familiar. Yo no sé cómo ha comenzado usted este año, pero hoy es un buen día para renovar sus fuerzas, para recargar su fuerza, su corazón con las promesas de la palabra de Dios. Hoy iniciamos una nueva serie de enseñanzas que titulamos El poder de la oración. Hay algunas cosas que creo sobre la oración. Yo creo que la oración libera el poder de Dios. Hay poder cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, porque orar es acercarse a Dios con fe, creyendo en Él. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios con fe, no importa, y es algo que quiero dejar claro desde el principio, no importa cómo sean nuestras palabras. No tenemos que tener palabras hermosas para hablar con Dios y conversar con Él y expresar nuestro corazón delante de Él. Pero si lo hacemos con fe, si lo hacemos creyendo en Él, Él va a responder. Y eso libera el poder de Dios a nuestro favor. Dios nunca dejará de escuchar un corazón que confía, un corazón que cree. No importa qué haga falta en tu vida, no sé qué haga falta en tu vida, pero si tú te acercas a Dios con fe, Él va a responder, porque la oración renueva el corazón. La oración renueva el corazón. La oración no es para Dios, no informamos a Dios de lo que nos está sucediendo. Cuando oramos no le estamos dando un reporte a Dios, estamos presentando nuestro corazón delante de su presencia, y la oración renueva nuestro corazón. La oración es más para nosotros que para Él. Pero cuando Dios ve un corazón humillado delante de su presencia, un corazón que confía, Dios responde. Eso desata, libera el poder de Dios, y la oración trae avivamiento. Fíjense lo que dijo el profeta Jeremías, capítulo 33, y vamos a usar este texto bíblico como base principal para todas estas semanas que vamos a estar predicando acerca del poder de la oración. Dios hizo esta promesa. Y dice así, versículos 2 y 3 de Jeremías 33, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. Y Dios dice, clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Dios dice, si ustedes buscan mi rostro, si ustedes claman a mí, si ustedes oran, si ustedes me llaman, si ustedes me buscan, yo voy a responder. Cuando nosotros leemos esto, particularmente a mí me emociona leer este tipo de promesas, porque Dios está hablando como Padre, y Dios está diciendo, si ustedes se acercan a mí, si ustedes buscan mi rostro, yo voy a responder. Y Dios dice, te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes, como si Dios estuviera diciéndonos, te llevaré a algo nuevo y a algo mejor, algo que no has experimentado en tu vida. Por eso dice el profeta, cosas grandes. En otra versión dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es como si Dios nos estuviera diciendo, yo te voy a llevar a una mejor condición. No sé con qué estás luchando, no sé qué has tratado de dejar, pero si tú me buscas,
yo te voy a liberar. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, pero si tú me buscas, yo voy a responder a esa necesidad. Yo voy a estar contigo y te voy a ayudar. Es la promesa que encontramos en Jeremías. Y me encanta porque Jeremías habla en el versículo 2 de quién está haciendo esa promesa. Y Jeremías dice que quien hace la promesa es el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dice, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. Esa es la antesala de la promesa. Jeremías dice que el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Y por eso me gusta, porque la promesa dice, si nos acercamos a Él, si oramos y si buscamos su rostro, Él nos va a responder. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios Todopoderoso, el Dios creador, Él es quien escucha tus oraciones y Él tiene respuesta para tu oración. Usted puede decir amén a eso, si quiere decir amén. En esta promesa, Dios, el creador de los cielos, nos está diciendo, te voy a ayudar y te voy a ayudar a salir adelante. Te voy a ayudar a que tengas un gran avance. Y ese es el título del sermón en esta mañana, orando por un gran avance, orando para que Dios se mueva entre nosotros, orando para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, orando para que Dios responda a nuestras oraciones, orando para que Dios se mueva en nuestra ciudad, orando para que Dios renueve nuestro matrimonio, orando para que Dios renueve nuestra vida, orando para que Dios transforme esta ciudad. Por eso vamos a estar iniciando este año con oración. Durante las primeras semanas, 7 semanas, vamos a estar predicando sobre el poder de la oración, porque queremos que Dios se mueva en nuestra vida. Y yo personalmente quiero que Dios renueve mis fuerzas y me dé fortaleza para llevar adelante el ministerio que me ha dado, pero oraré también por ustedes y nos uniremos en oración para que Dios renueve su familia. Y queremos ver en este año 2025 muchas personas venir al conocimiento del Evangelio, familias transformadas. Que Dios renueve. Nos da tristeza, a mí particularmente, me da tristeza a veces pasar por algunas de las calles de nuestra ciudad y saber que las drogas están destruyendo familias enteras, sectores enteros de la ciudad. Hay que orar y Dios puede traer liberación, Dios puede renovar, Dios puede cambiar, Dios puede transformar. Yo lo creo, no sé si usted lo cree. Si lo cree puede decir amén. Yo creo que hay poder, que Dios tiene poder para transformar. Y definimos un gran avance como las cosas que Dios hace y cambia radicalmente. Las cosas que Dios hace y transforma radicalmente una vida, una familia, una comunidad. Cuando Dios actúa, definimos gran avance como el momento en que Dios actúa para irrumpir y cambiar, renovar, sanar, liberar. Eso es un gran avance. Hablamos entonces de una mejora significativa en su salud. Hablamos de un cambio, de una mejora en su trabajo, en su profesión, de restauración de matrimonios, de transformación de familias, de cambio en nuestra comunidad, pero también de una renovación en nuestra relación personal con Dios. De eso estamos hablando cuando hablamos de un gran avance. Y quiero darle 2 condicionantes de un gran avance. Luego vamos a ir al pasaje bíblico de hoy en Nehemías capítulo 1 y capítulo 2 para encontrar 3 características de un gran avance. Pero lo primero es 2 condicionantes de un gran avance. Y lo primero allí en sus notas, en las notas que le entregamos en esta mañana para el sermón, lo primero es un gran avance siempre lo acompaña el dolor. Un gran avance siempre lo acompaña el dolor. ¿Por qué? Primero porque los cambios producen dolor. Los cambios siempre producen dolor. Un gran avance, un cambio, una renovación en la vida puede ser doloroso porque se produce en medio de cambios y transformaciones que hay en nuestra vida. Y realmente los cambios, los ajustes, las transformaciones producen dolor. Cuando cambiamos en nuestra vida, eso produce dolor. El cambio es bueno. Superarse, avanzar, mejorar en la vida siempre es bueno. El progreso siempre es bueno, pero la condición actual en que vivimos siempre se va a resistir. Cuando nosotros queremos cambiar en la vida,
cuando nosotros queremos hacer un ajuste para mejor, cuando nosotros queremos progresar, siempre hay algo que lo impide, y una de esas cosas que lo impide es la condición en que vivimos. ¿Sabe por qué? Porque ir a mejor o progresar o estar en una mejor condición de vida donde no hemos estado es desconocido para nosotros. No hemos estado allí antes, no lo sabemos, no sabemos cómo funciona. Entonces a veces nos resistimos al cambio, nos resistimos a que las cosas mejoren, pero hay algo que es importante, y es que un gran avance ocurre o un cambio ocurre cuando el dolor de la condición actual es más grande que el dolor de cambiar. Voy a decir eso una vez más y lo voy a explicar. Cuando sufrir por cómo estamos viviendo, el dolor de sufrir por cómo estamos viviendo, o lo que nos afecta a la condición actual, es más grande o es peor que atrevernos a mejorar en la vida, entonces estamos dispuestos para cambiar. ¿Sí me está siguiendo? Cuando la condición actual es tan difícil, es tan dura, nos atrevemos a ir a algo nuevo, a ir a algo mejor, porque no queremos estar donde estamos, porque no queremos seguir en la condición donde estamos, y por eso necesitamos anhelar cambiar. Eso es lo primero que necesitamos hacer, disponer nuestro corazón al cambio. ¿Sabe por qué? Porque el cambio, y esa es la segunda condicionante allí en las notas del mensaje, un gran cambio o un gran avance, un proceso de transformaciones, no ocurre por casualidad. No es espontáneo, no es algo que sucede simplemente porque sucede. No, tenemos que ponernos de acuerdo con el cambio, tenemos que darle la bienvenida, tenemos que aceptar cambiar, aceptar mejorar. Y voy a dar un ejemplo aquí. Si yo estoy viviendo una situación difícil, sea cual sea la situación, un problema familiar, una relación matrimonial quebrantada, rota, difícil, un hábito que necesito cambiar, una conducta que necesito mejorar, yo necesito primero reconocer eso, dónde estoy, y decir, yo necesito mejorar, yo necesito cambiar, debo salir de esta situación y estar en una mejor condición. Es decir, cuando yo reconozco que donde estoy no está bien, no estoy bien, y me está afectando, no solamente a mí, sino a mi familia también, ya sea mi forma de ser, mi conducta, ya sea la manera en que estoy viviendo, no está bien, yo necesito cambiar, entonces estoy listo para darle la bienvenida a una vida mejor, a un cambio. Estoy listo para abrazar, para abrir mis brazos y decir, esto tiene que cambiar en mi vida, pero necesito darle la bienvenida. Nunca va a ocurrir espontáneamente. Nunca sencillamente va a ocurrir solo porque la gente lo quiera o porque otros me digan que necesito cambiar. Yo soy el primero que debo reconocer, que debo cambiar, debo aceptar y darle la bienvenida al cambio, porque el cambio no ocurre espontáneamente, sino que tenemos que ser intencionales. Mejoramos y progresamos cuando somos intencionales en lo que hacemos. Es por eso que intencionalmente hemos dedicado las primeras 8 semanas de este año a orar. Y vamos a estar orando juntos. La próxima semana les vamos a traer un libro para leer. Son 21 días de lecturas dedicados a la oración. Y todo lo que va a escuchar y todo lo que me va a escuchar predicar durante estas semanas va a ser acerca de la oración. Queremos ser intencionales en esto. Yo quiero ver que Dios transforme sus vidas. Yo quiero ver que Dios les ayude en lo que necesitan. Yo quiero ver que su familia pueda progresar. Y no solamente ustedes, sino que lo que Dios hace en sus vidas sea un testimonio para aquellos que no conocen todavía al Señor. Y que otros puedan ver que Dios está obrando en sus vidas. Queremos orar para que Dios haga eso. Queremos orar para que Dios trabaje en nuestra vida y pueda hacer lo que solo Él puede hacer, lo que solo el poder de Dios puede hacer, y que nosotros podamos experimentar la guía de Dios. Mire, no hay nada más hermoso en nuestra vida que experimentar que Dios nos está guiando, que Dios nos está ayudando, que Dios está con nosotros, que la mano de Dios está
sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la vida de nuestros hijos. Vivir de esa manera es una vida extraordinaria. Pero necesitamos orar para eso. Necesitamos orar para que Dios intervenga y actúe con su poder sobrenatural y haga lo que debe hacer en nuestras vidas. En la historia bíblica de hoy vamos a ver a Dios actuar de forma sobrenatural en un momento importante en la vida y traer cambios, restauración, sanidad y hacer avanzar al pueblo. Vamos a ir a Nehemías capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 al 11 la historia bíblica. Y mientras vamos leyendo, le voy a dar un poco de contexto de lo que está ocurriendo en esta historia. Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y fíjense que comienza diciendo de la siguiente manera el versículo 1. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Es como si estuviéramos leyendo una redacción autobiográfica de Nehemías o su diario. Y Nehemías escribió diciendo: a fines del otoño en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Vamos a detenernos allí porque necesitamos preguntarnos, mientras leemos esta historia bíblica, ¿por qué Hanani está en Susa? ¿Por qué menciona estas fechas que menciona? ¿Qué información hay detrás de todo lo que estamos leyendo? ¿Cuál es el contexto bíblico de lo que está ocurriendo en este pasaje? Y debemos recordar que años antes, décadas antes, el rey Nabucodonosor había conquistado Judá y había conquistado Jerusalén, y el templo fue saqueado, y el rey Joacín y muchos de los príncipes y de los líderes, la gente más importante de la ciudad, fue deportada a Babilonia. No sé si recuerdan en la historia bíblica la historia de Daniel, que fue uno de los deportados, y los amigos de Daniel. En el libro de Daniel encontramos mucho de la historia. Pues Nehemías está en Susa y está recordando lo que ocurrió en aquel momento de la historia en que Nabucodonosor invade Judá y deporta al rey Joacín y establece un nuevo rey. Deja un remanente en Jerusalén y en Judá y establece al rey Sedecías. Pero más o menos una década después, este rey, animado por los egipcios, se levanta en contra de Nabucodonosor, y Nabucodonosor viene nuevamente. Nabucodonosor arrasó en 2 oportunidades y sitió en 2 oportunidades a Jerusalén. Y en esta segunda ocasión, Nabucodonosor se llevó a la mayoría de los ciudadanos de Judá y de Jerusalén. Y lo que está ocurriendo, lo que dice Nehemías, es que más o menos en el otoño del año 20 del rey Artajerjes, es decir, ya había pasado bastante tiempo de las deportaciones. El libro de Daniel nos habla de que fueron más o menos, y algunos de los profetas nos hablan de que fueron más o menos deportados durante 70 años. Durante 70 años vivieron exiliados en Babilonia, y luego la dinastía persa tomó control de la región. Entonces llega, dice Nehemías, que llega Hanani con un grupo de hombres que habían venido de Judá, y Nehemías le pide información de cómo está la ciudad y cómo está la gente que está viviendo en la ciudad. Y aquí encontramos la primera característica de un gran avance, de un gran cambio, de una mejora significativa, y es que un gran cambio surge del quebrantamiento. Un gran cambio surge del quebrantamiento. La respuesta de Hanani fue, vamos a leer en el versículo 3, dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Esta fue una terrible noticia para Nehemías. Nadie quiere escuchar esto, ¿verdad? Las palabras que usan quienes le dan el reporte de la condición son bastante deprimentes. Lo que reflejan es una situación dura, una situación difícil. La ciudad está estancada. Las palabras están en gran dificultad, viven en desgracia. La muralla
que representaba seguridad para la ciudad, estaba derribada y las puertas fueron quemadas. Esas son las palabras que usan los que vienen de Judá y le dan el reporte a Nehemías y nos hablan de que la situación en la ciudad es dura, están estancados y la gente está desmoralizada. La gente tal vez vive estresada, deprimida, porque la gente no tiene esperanza, no hay valor. La ciudad está en una condición deprimente y todos estaban como que pues de aquí comemos mañana y si nos morimos, nos morimos. No hay esperanza, no hay visión de futuro, nadie está esperando que algo ocurra mejor, que la situación mejore. Pero en medio de esa situación, y ahí aprendemos que un corazón quebrantado anhela y necesita el cambio. Por eso dije al principio, cuando nosotros somos capaces de reconocer dónde estamos y que la condición en que estamos es deprimente y que la condición en que estamos no nos está ayudando en la vida, entonces nos prepara para cambiar. Porque un corazón quebrantado anhela y necesita un cambio, un gran avance. Por eso versículo 4 leemos, dice, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. La terrible noticia de la condición de Jerusalén y sus habitantes rompe el corazón de Nehemías, quebranta el corazón de Nehemías, y un corazón quebrantado busca el rostro de Dios. Y eso lo hemos visto en muchas oportunidades en la vida y seguramente usted lo ha experimentado cuando vivimos una situación difícil, cuando atravesamos una situación dura en la vida. ¿Qué es lo primero que hacemos? Levantamos los ojos al cielo, ¿verdad? Cuando estamos en una situación crítica, recordamos, por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Cuándo se recordó de Dios? Cuando estaba en el foso, cuando estaba comiendo las algarrobas que comían los cerdos. Allí levantó sus ojos al cielo. Y es la realidad de los seres humanos. Cuando nosotros estamos en el momento más difícil de la vida, cuando nos quebranta la vida, entonces levantamos nuestros ojos al cielo. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Levantó su rostro para buscar, sus ojos para buscar el rostro de Dios. Entonces la segunda cosa, allí en la segunda característica de un gran avance, allí en sus notas, es que un gran avance surge de la oración. No solamente surge de un corazón quebrantado, un gran avance, un cambio, una transformación surge de la oración. Y leemos la oración de Nehemías a partir del versículo 5 hasta el versículo 11. Dice así, y dije, oh Señor, Dios del cielo, como si Nehemías levantara su mirada hacia el cielo, clamando a Dios y diciendo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Nehemías está rogando delante de Dios con un corazón roto, un corazón quebrantado, y dice, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Ahora, esta es una oración que se relata aquí, pero no es que Nehemías hace solo una oración, solo una simple oración. Nehemías ha estado por días orando y buscando el rostro de Dios. No creamos que solamente porque oremos una vez las cosas van a ocurrir. Tenemos que orar persistentemente, tenemos que ser constantes en la oración. Muchas veces tenemos que orar mucho tiempo. No solamente una vez, no solamente un día, tenemos que estar ahí orando, porque cuando Dios dice que hay que esperar, tal vez es algo en nuestra vida que tiene que cambiar. Cuando Dios dice que hay que orar y esperar, tal vez hay cosas que hay que acomodar. Y Nehemías está diciendo, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Porque cuando oramos, cuando buscamos el rostro de Dios, la oración nos ayuda a mirarnos a nosotros. Cuando nosotros, voy a decir esto una vez más, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, pareciera que nos estamos mirando como en un espejo. Porque cuando entramos a la presencia de Dios, y Dios es un Dios santo, la santidad de Dios nos ayuda a ver nuestra condición.
nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos y a darnos cuenta de cómo estamos, de qué estamos haciendo, qué no está bien. Por eso Nehemías dice, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Y por eso habían sido deportados. Los profetas habían hablado una y otra vez y le habían dicho al pueblo de Israel, arrepiéntanse, mejoren su vida, dejen de hacer las cosas que no están haciendo bien. Y vino profecía contra la nación y les dijo, Dios va a levantar una nación que va a venir sobre ustedes y van a ser deportados. 70 años. Por eso Nehemías reconoce, te fallamos, oh Dios. Pero en el versículo 8 dice, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, y esta es una promesa antigua, una promesa que Dios había hecho a la nación, y Dios le dijo al pueblo de Israel, si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Versículo 9, pero si vuelven a mí y me obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nehemías en su oración le recuerda a Dios una promesa, recuerda lo que Dios había dicho, la palabra de Dios, la promesa de Dios, y nosotros podemos orar usando la palabra de Dios, usando las promesas de Dios y diciéndole a Dios, Señor, tú dices en tu palabra que tú vas a hacer esto, y tú dijiste y tú prometiste. Pues eso es todo lo que está haciendo Nehemías. Nehemías le dice a Dios, Dios, tú prometiste que sí, si nos portábamos mal y pecábamos y hacíamos cosas malas y éramos desobedientes, y vamos a pagar las consecuencias de nuestros pecados, pero si nosotros nos arrepentimos, esa fue tu promesa. Tú dijiste, si ustedes se arrepienten y si me buscan otra vez, si se vuelven a mí, entonces tú nos vas a perdonar. Y Nehemías ora con esperanza. Nehemías sabe que Dios es fiel a sus promesas y por eso ora de esa manera y le dice, Dios, tú dijiste que si nosotros volvemos a ti, tú nos vas a recibir. Y Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Con brazos extendidos. Porque esa promesa de Dios se mantiene. No en el Antiguo Testamento, lo que acabo de citar, lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Porque la promesa de Dios sigue siendo la misma. No importa cuánto nos hayamos apartado de Dios. No importa cuán lejos estemos de Dios. Dios dice, aunque estén desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar. No importa cuánto nos hayamos alejado de Dios, no importa lo que hayamos hecho, no importa en qué hueco nos hayamos metido, los brazos de Dios siempre están abiertos para todos los que regresamos a Él. Siempre, siempre estarán abiertos para ayudarnos. Dios no es como yo, no es como mi mamá, no es como usted. Nosotros juzgamos y condenamos. Mamá nos castigaba, ¿verdad? Después que regresamos, hacíamos algo mal y regresamos y teníamos que recibir el castigo. Dios nos recibe con los brazos abiertos y por eso me emociona la promesa del hijo pródigo. Porque en la promesa del hijo pródigo, cuando el hijo regresa a casa, ¿qué hace el padre? El padre abre sus brazos y lo recibe. Lo recibe y le dice, bienvenido a casa, y le viste, le pone un anillo en su mano y le dice, bienvenido, porque estaba perdido y mi hijo ha regresado. Dios actúa de esa manera. Y es lo que Nehemías está orando con esa esperanza en su corazón. Nehemías anhela que Dios actúe y les ayude. Versículo 10, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Ahí están las peticiones de Nehemías. Pon en el corazón del rey bondad para conmigo.
haz que el rey me ayude. Nehemías intercede y nos deja aquí registro de sus oraciones. Nehemías dice que estuvo orando durante varios días. Y no solamente orando, dice que estuvo ayunando también. La verdad es que la Biblia nos enseña que todo avance, toda intervención de Dios, cuando Dios actuaba y hacía algo que irrumpía y cambiaba radicalmente una situación, siempre estaba precedida por la oración. Necesitamos orar para que Dios cambie esta ciudad. Necesitamos orar para que Dios transforme familias enteras hispanas de esta ciudad. Necesitamos orar para que Dios intervenga. Pero orar como oraba Nehemías, con la esperanza de que Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Yo lo creo, Dios lo va a hacer. Cada avivamiento, cada proceso de transformación siempre han sido precedidos por un tiempo de búsqueda de Dios. Y por eso nosotros necesitamos buscar a Dios. Si queremos que Dios intervenga, si queremos que Dios nos renueve, si queremos que Dios traiga un avivamiento, debemos buscar el rostro de Dios. Pero la tercera característica, y termino con esto. Y no quiero terminar, ya van a ver la tercera característica, no quiero terminar desalentándolos, no quiero darles esperanza. Pero la verdad es que un gran avance siempre tendrá obstáculos. Siempre tendrá obstáculos. Un gran avance tendrá obstáculos, porque generalmente el progreso, el cambio, la mejora nunca es sencilla. Nunca nos dijeron que todo en la vida va a ser fácil. Habrá obstáculos en el camino. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Lo dijo, ¿verdad? No lo hubiese dicho Jesús. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Porque los obstáculos no son una señal de que va a ser imposible o no se va a poder lograr. Los obstáculos son una señal o una muestra de que la gloria de Dios y el poder de Dios puede romper cualquier cosa. Que no hay nada que se interponga al poder de Dios. Los obstáculos son una evidencia para nosotros de que Dios está obrando. Porque si fuera fácil, entonces ¿dónde Dios está obrando? Si nosotros lo pudiéramos hacer, si yo pudiera cambiar esta ciudad, no puedo. Tengo que depender de Él porque solo el poder de Dios, solo un avivamiento del Espíritu Santo puede transformar esta ciudad. Puede cambiar familias enteras. Los obstáculos se convierten entonces en una oportunidad para que Dios muestre su poder y su gloria. Nehemías tuvo varios obstáculos en el camino para restaurar los muros y reconstruir la ciudad. Pero el primer obstáculo que Nehemías tenía era dónde se encontraba en ese momento y en qué posición estaba. Aunque representaba, y lo vamos a ver ahorita, representaba igualmente una gran oportunidad, había un obstáculo que vencer. El versículo 11 del pasaje que acabamos de leer, Nehemías termina diciendo, y yo era copero del rey en ese tiempo. En esos días yo era el copero del rey. Eso es lo que dice Nehemías, y a veces no nos ponemos a pensar qué significaba eso, pero era un obstáculo para Nehemías, representó una gran oportunidad, pero al mismo tiempo era una gran barrera. ¿Por qué era una barrera y por qué era una oportunidad? Era una oportunidad porque estaba cerca del rey. Si alguien podía, y era su oración, si alguien podía ayudarme, dice Nehemías, es el rey. Pero era un obstáculo porque el copero del rey era una persona de confianza, no fácilmente podía ser removido. No sabemos cuántos años tenía Nehemías cuando su familia fue deportada a Babilonia y cómo hubo la transición del imperio babilónico al imperio persa, pero lo que sí sabemos es que no fue de la noche a la mañana que Nehemías llegó a ser copero del rey. Pasó tiempo para que Nehemías, siendo funcionario del reino, llegara a ocupar esa posición. ¿Por qué? Porque el copero del rey tenía que cuidar al rey de ser envenenado. El copero del rey cuidaba el vino que el rey bebía, y el vino que el rey iba a beber se servía primero para que lo tomara el copero, y luego entonces, si no ocurría nada con el copero, entonces el rey lo podía tomar. Es decir, que Nehemías era un funcionario de alto rango y un funcionario de seguridad. No eras un simple sirviente,
de que llevaba la bandeja con una copa. Nehemías realmente era un funcionario de seguridad en el reino, que cuidaba al rey de una posible traición, de un posible envenenamiento, y tomaba el vino que el rey tenía que tomar primero para ver si no había ninguna reacción. Si Nehemías comenzaba, el rey no tomaba el vino. Y es posible que en algún momento el Nehemías haya hecho algún gesto y el rey no toma nada, ¿verdad? Sí me están siguiendo, ¿verdad? Entonces, era una posición de seguridad, no fácilmente removible. No era fácil encontrar una persona que le asegurara al rey que iba a poner su vida por él. Pero también representó una oportunidad. Porque ahí aquí vemos lo que encontramos en el capítulo 2, cuando leemos el capítulo 2, dice Nehemías, a comienzos de la siguiente primavera, leímos en el capítulo 1 que en el otoño recibió Nehemías noticias, ¿verdad? Y del otoño a la primavera pasó mucho tiempo. ¿Qué estaba haciendo Nehemías durante todo ese tiempo? Orando y buscando el rostro de Dios. Orando y buscando el rostro de Dios, porque Nehemías sabe que para que Dios intervenga, para que Dios haga algo sobrenatural, hay que orar. Y si hay que orar, hay que orar. Y si hay que esperar, hay que esperar. Y no importa lo que haya que esperar, pero tenemos que orar confiando en lo que Dios va a hacer. Versículo 1 dice, a comienzo de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, dice Nehemías, pero le contesté. Nehemías se preparó para hablar con el rey en oración y dice, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿De dónde salió esa respuesta bondadosa del rey? ¿Recuerdan lo que Nehemías había pedido en el versículo 11? Que el rey sea bueno conmigo, que me conceda éxito, que el rey me favorezca. Eso era lo que Nehemías pedía. Y Dios fue preparando el corazón del rey. Preparando el corazón del rey. Para que cuando Nehemías le expresara el quebranto de su corazón, el dolor que había en su corazón, entonces el rey fuera bondadoso. No porque el rey era una persona bondadosa y genial y espléndida y ayudaba a todo el mundo. No, porque Dios preparó su corazón. Y dice, contesté, si le agrada. Pero antes dice, después de orar al Dios de los cielos, Nehemías hizo ahí lo que yo llamo una oración flecha. Cuando el rey le pregunta, Nehemías seguramente dijo, Dios mío, este es el tiempo. Tú me trajiste aquí para esto. Estoy delante del rey y este es el momento. Son esos momentos en la vida en que tú estás allí y tienes que actuar. Si no aprovechas la oportunidad, se va. El tren se va. Y en ese momento tú has estado, ahí no es cuando te vas a arrodillar a orar y a pasar días orando, no. Ya tú has estado orando antes. ¿Sí? ¿Sí me estás siguiendo, verdad? No es cuando ahí está, que tú ya vas que voy a orar y te vas. No, ya tú has orado antes y estás listo para responder. Y en ese momento Nehemías dijo, papá, este es el momento. Y Nehemías le dijo al rey, si le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey con la reina sentado a su lado preguntó, ¿cuánto tiempo estará fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, versículo 7, me gusta Nehemías. Me gusta Nehemías porque Nehemías está vivo, está pensando. Sabía cuánto tiempo. Sabe que Nehemías no está improvisando. Nehemías había calculado, pero aprovechó la oportunidad y dice, además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándole que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta. No solamente pidió una carta, dice, pide una otra carta para Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Nehemías había hecho hasta un presupuesto.
Estaba listo. ¿Por qué? Porque la oración prepara el corazón. Porque la oración nos renueva. Porque la oración transforma nuestra mente, nos hace ver oportunidades. La oración abre nuestro corazón y nuestros ojos y nos prepara para ver lo que Dios va a hacer. Nehemías no solamente le dice al rey, permíteme ir. Cuando está le dice, por favor, dame una carta que me asegure llegar sin problemas. Y dame otra que me asegure llevar las provisiones que necesito. Y Nehemías termina su relato diciendo, entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Vamos a leerlo otra vez. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando oramos, cuando presentamos nuestro corazón delante de Dios, en medio de cualquier situación, y oramos con persistencia, oramos con confianza, oramos sin desmayar, entonces vamos a ver, Dios nos va a preparar en el proceso mientras oramos y vamos a ver cómo la bondadosa mano de Dios estará sobre nosotros. Es lo que queremos ver en este tiempo, que la bondadosa mano de Dios, que la benevolencia, que la misericordia de Dios se derrame sobre nuestras vidas para transformar, para cambiar, para restaurar, para liberar, para sanar. Es lo que queremos que pase en estas próximas semanas y en este año 2025. Yo no sé qué va a pasar en su vida, no sé qué va a hacer Dios con usted, pero una cosa le puedo asegurar, Dios va a responder a su oración. Dios va a responder a su oración. No depende de mí, no depende que yo se lo prometa. Es que si usted ora con fe, Dios va a responder. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Esa fue la promesa de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Por eso quiero animarlos a comprometerse, a orar conmigo, a que oremos juntos como iglesia. Vamos a entregar un libro la semana que viene, 21 días de oración, 21 días de lectura, meterse con Dios en oración. Quiero animarlos a que lean ese libro. Y vamos a tener una tarjeta de compromiso de oración la próxima semana para que usted tome esa tarjeta y escriba las 3 cosas que usted quiere ver este año 2025, que Dios intervenga, que Dios actúe, y usted la va a llenar y va a ponerla en su refrigerador, porque no solamente la va a llenar y se va a olvidar de eso, va a estar orando permanentemente por eso, y vamos a orar para que Dios intervenga en nuestra vida de una forma sobrenatural. Les invito a que se comprometan y Dios va a honrar su promesa. Dios la va a honrar, porque Él ha prometido, clama a mí y yo te responderé. Vamos a orar.